Hola, bienvenidos a este video en donde vamos a abarcar un sencillo ejercicio de la transformada inversa de z. Bien, pues entonces el ejercicio es el que ya tenemos en pantalla. Si lo analizamos, pues podemos ver que para darle un buen desarrollo podemos hacerlo mediante las fracciones parciales, y por esto ya tenemos el denominador dividido en factores. Bien, sin embargo, tenemos que percatarnos de que cuando vayamos a aplicar fracciones parciales tengamos el grado del denominador mayor al del numerador. Y si analizamos, cuando multipliquemos este z cuadrado por este otro z, vamos a obtener un grado máximo de 3, es decir, un grado igual al del numerador, como vemos aquí arribita. Por lo tanto, pues tenemos que hacer un desarrollo previo para poder disminuir el grado del numerador y así el grado del denominador sea mayor. Eso lo podemos lograr haciéndolo mediante división larga, o también podemos hacerlo mediante una adecuación a nuestra ecuación. Y esto último pues es lo que vamos a hacer en esta oportunidad. Bien, continuando, entonces la adecuación de la que les hablo sería multiplicar en el denominador por z, y para no alterar la ecuación pues también sería multiplicar por el denominador al otro lado de la ecuación. Entonces ya con esto pues cuando distribuyamos las zetas vamos a obtener un grado ya de 4, es decir, un grado mayor al del numerador. Bien, entonces ya con la expresión lista para hacer el desarrollo de fracciones parciales, vamos a proceder con estas. Entonces pues ya ahí planteamos las ecuaciones parciales. Cada quien las resolverá con los métodos que más dominen. En este video no vamos a profundizar mucho en eso, por lo tanto prosigamos. Entonces ahí como vemos pues simplemente planteamos las fracciones parciales, y aquí pues se sigue con el desarrollo de las mismas. Por ejemplo, cogiendo todo este factor y multiplicando por este a ambos lados de la ecuación. Entonces, como vemos acá, aquí se me simplificó lo que multipliqué por lo que tenía, y al otro lado pues se me va a simplificar como siempre sucede en las fracciones parciales. Bien, como dije, no vamos a profundizar mucho en estas, así que ya vamos a proceder a dar los coeficientes. Bien, entonces estos son los coeficientes que se calcularon, en donde A obtuvo un valor de 0, B un valor de menos 3,5, C 1 de 9 y por último D un valor de menos 8. Entonces ya podemos ubicar los valores. Entonces A obtuvo un valor de 0, B un valor de 3,5, menos 3,5, C un valor de 9 y por último pues D un valor de menos 8. Bien, entonces ya con las fracciones parciales desarrolladas podemos proceder a aplicar las transformadas inversas de z. Esto pues gracias a la propiedad de linealidad que podemos usar. Bien, entonces para esto vamos a despejar esta z que está dividiendo acá, es decir, la vamos a pasar a multiplicar al otro lado para poder continuar con nuestro desarrollo. Bueno, entonces nos quedaría de esta manera, pues este 0z no lo colocamos más, aquí nos quedaría 3,5z por la z que me llega, y asimismo para las otras dos partes de la expresión. Aquí para el 8, como había una z dividiendo, más la z que le llega a multiplicar, se simplifica y me queda únicamente la constante. Bien, continuemos. Entonces, en esta oportunidad pues vamos a utilizar propiedades de la tabla de la transformada z. Estas tres que acabamos de enunciar. Bien, para transformar estas expresiones. Pues entonces sería respectivamente esta primera propiedad se la aplicaremos a esta primera parte, esta segunda para esta segunda y esta última para esta última. Bien,
Entonces ahora vamos a ver cómo es que podemos utilizar estas propiedades y cómo podemos asemejar estas expresiones. Bien, para la primera pues no hay mucho que analizar, pues aquí como vemos la transformada inversa sería en este sentido, ¿sí? Entonces el menos 8 quedaría de esta manera, como lo observamos acá. Bien, para nuestra segunda expresión, pues aquí voy a cambiar de color para poder marcar la propiedad. Tenemos que identificar quién es nuestra A, que en nuestro caso pues sería este 0,5. Bien, entonces al momento de transformar inversamente, como dije, identificamos la A, que sería 0,5, y nos quedaría de esta manera. Pues según la propiedad utilizamos únicamente esta parte de la expresión, dejando el 9 como una constante, es decir, la seguimos colocando en la expresión como constante, porque no aparece en la propiedad, por decirlo así. La z no está acompañada de constantes. Bien, entonces para esta última expresión vamos a analizarla más detenidamente para poder ver cómo es que esas dos expresiones se parecen. Bien, entonces comenzamos diciendo lo mismo, pues entonces vamos a identificar lo más fácil, que sería la A. En nuestro caso tenemos una constante de esta, y como nos dice la propiedad, eso debería ser A cuadrado para nosotros. Entonces vamos a encontrar quién es A y lo hacemos de esta manera, igualando lo que nos dice la propiedad y lo que tenemos nosotros. Por lo tanto tenemos que hacer un pequeño desarrollo ahí para encontrar A. Bien, entonces aquí pues ya sabemos quién es nuestra A, 0,5, y vamos a proceder a calcular esta parte que me acompaña la z que vemos aquí en el denominador. En nuestro caso tenemos un 0,5, entonces igualamos esas partes, lo que nos dice la propiedad igual a lo que tenemos. ¿Para qué? Para encontrar las partes que no tenemos nosotros. Nosotros, como ya dije, encontramos la A, entonces vamos a encontrar un valor de omega, ¿sí? Porque coseno pues va a ser una constante cuando decimos coseno de omega, porque no vemos ninguna n acompañando este coseno. Bien, pues ahí hacemos el respectivo despeje. El 2a lo pasamos a dividir. Como ya sabemos quién es A, lo reemplazamos y podemos hacer una simplificación. Y por último vamos a tener que coseno de omega va a ser igual a 1/2. Aquí por último pues podríamos aplicar coseno inverso. Sin embargo no quiero trabajar con decimales, por lo tanto me voy a dirigir al círculo unitario que veremos a continuación. Bien, entonces aquí rápidamente tenemos que encontrar un valor de coseno que me dé 1/2. Entonces aquí ya lo identificamos, 1/2, y el coseno me da 1/2 cuando toma este valor, pi tercios. Por lo tanto ese valor es el que tomará omega, y entonces ya obtenemos esto, es decir, un valor de omega de pi tercios. Bien, continuando con el mismo análisis, pues no nos quedaría sino asemejar esta parte de la expresión, es decir, la constante que me acompaña a la z del numerador. Bien, entonces igualamos lo de la propiedad y lo que tenemos nosotros para seguir con el análisis. Bien, entonces aquí seguimos desarrollando de la misma manera. Como ya sabemos quién es A, reitero, seguimos con el desarrollo. Aquí vemos que tenemos que buscar un valor de omega que seno de ese valor me dé 7. Aquí si analizamos detenidamente en nuestro círculo unitario, ningún valor de seno pues me va a dar 7, por lo que tenemos que hacer el siguiente análisis. Bueno, vamos a hacerlo detenidamente. Por ejemplo, digamos, pongamos atención, si tenemos, o cuando tenemos, por decirlo así, una función f de n, es decir, antes de transformar
acompañada de una constante, por decirlo así, llamémosla x. Y cuando transformamos esto, como ya lo hicimos ahora, que vimos algo parecido, cuando lo transformamos, pues la dicha función va a tener una transformada correspondiente, en este caso esta. Sin embargo, la constante que aparece acá, en este caso de la propiedad, va a seguir quedando acompañando toda la expresión, ¿sí? Porque la propiedad no la incluye, sino que sí está ahí como de más, por decirlo así, ¿ya? Entonces la constante seguiría quedando en la expresión ya transformada. Entonces pues puede que al momento que hayan transformado nuestra expresión, pues por decirlo así, desarrollaron todo este factor, porque todo eso es una constante, es decir, x por a por seno de omega es toda una constante. Entonces suponemos que hayan desarrollado esa multiplicación, ¿sí? Entonces, ya habiendo supuesto eso, vamos a hacer el siguiente análisis. Ya no lo vamos a igualar solo con lo que nos da la propiedad y con lo que tenemos nosotros, porque ya vimos que así literal como está no coinciden los valores con lo que podemos encontrar, digamos, en el círculo unitario. Bien, entonces como ya tenemos el valor de a, el valor de omega. ¿Por qué tenemos el valor de omega? Pues porque, como vemos aquí en la propiedad, omega es el mismo para todos los valores que contienen dicho valor, ¿sí? Entonces decimos que omega es el mismo valor, por lo que ya podemos despejar nuestra x. Entonces ahí tenemos la x acompañada de a seno de omega. Entonces lo podemos pasar a dividir al otro lado y pues ya obtener nuestro valor. Bien, continuemos entonces. Bien, hasta ahora hemos tratado de asemejar esta expresión que tenemos acá con la de una propiedad. Hemos analizado detenidamente cada parte para poder asemejar las dichas expresiones. Entonces aquí nosotros ya tenemos a, que en nuestro caso es 0,5 multiplicado por seno de omega y acompañando a la z. Lo mismo que tenemos en esta parte de la propiedad, ¿sí? Abajo en el denominador ya identificamos a, que principalmente o inicialmente teníamos esto que vemos acá, 0,25, pero lo expresamos de esta manera para poder asemejar las expresiones de la propiedad y de la que tenemos nosotros. Y por último analizamos esta parte, que efectivamente pues también tenemos lo mismo que nos dice la propiedad, es decir, 2 por a por coseno de omega, en donde nuestro a, reitero, es 0,5 y nuestro omega es pi tercios. Entonces aquí, haciendo un análisis extra, pues 3,5 lo reemplazamos por toda esta expresión, ¿no? Por toda esta. Bien, entonces si desarrollamos esta multiplicación de 8,0829 por 0,5 por seno de omega, es decir, pi tercios, vamos a obtener nuevamente 3,5. Por lo tanto, podemos decir que no hemos alterado nada la expresión, sino que lo planteamos de una manera diferente en la que podamos utilizar la propiedad. Bien, entonces ya aplicando la transformada inversa, ¿sí?, nos quedaría de la manera que acabamos de observar. Bien, entonces aquí la propiedad nos dice que identifiquemos a, entonces nuestra a es 0,5, allá de la propiedad nos enseña que queda a a la n, es decir, colocamos 0,5 a la n multiplicado por seno de omega por n, y aquí tenemos multiplicado por seno de nuestra omega por n. Es decir, vamos a limpiar un poquito la pantalla. Utilizamos toda esta parte para aplicar transformada inversa y seguimos dejando
esta constante que está acá, tal y como es. ¿Sí ve? Aquí la seguimos pasando y eso multiplicando toda la transformada inversa. Bien, entonces ahora vamos a agrupar todo lo que planteamos. Entonces se utilizaron estas tres propiedades para desarrollar la expresión que obtuvimos luego de las fracciones parciales, ¿sí? En donde pues se aplicó respectivamente esta propiedad para la primera expresión, esta segunda para la segunda expresión, y por último lo que acabamos de analizar, esta propiedad para esta expresión. Entonces, colocando ya todo junto para dar la respuesta, la transformada inversa de 8 sería esta que vemos acá, la transformada inversa de esta expresión sería la que vemos acá, y pues por último esta expresión respectivamente sería la transformada inversa de esta. Bien, entonces así es como pudimos darle respuesta a este pequeño ejercicio de la transformada inversa de z. Muchas gracias por ver este video. Hasta luego.